Bien, como ya hemos visto en la primera unidad, al estudiar el procesamiento del lenguaje, lo que intentan hacer los psicolingüistas es descubrir la arquitectura funcional del componente lingüístico y saber así cómo se procesa la información en los distintos subcomponentes que contiene el sistema. Así como vimos ya también en la primera unidad, se utilizan datos de fuentes observacionales, datos experimentales, simulaciones cognitivas. Sabemos que, también vimos en la primera unidad, saber cómo se procesa el lenguaje es un problema para los investigadores, dado que lo que ocurre en la mente no es observable directamente, de modo que para resolver esta dificultad se proponen modelos hipotéticos y tratan de verificarse esos modelos, entre otros medios, recurriendo a la experimentación, ¿sí? De modo que se proponen métodos experimentales en los cuales se controlan determinadas variables, las variables independientes, que son las que van a percibir los individuos, y el output, las respuestas obtenidas, van a ser las variables dependientes, según lo que uno quiera medir, según lo que uno quiera investigar. Y de tal manera, a partir de la relación entre esas variables independientes y las variables dependientes, se tratan de develar cuáles son los procesos internos a la mente que pueden ser los responsables de haber dado esos resultados. Como hemos visto, en el estudio de la comprensión y de la percepción, por razones metodológicas se han preferido ciertos métodos experimentales, ya que es fácil preparar ciertos estímulos escritos, orales, ¿sí? Por ejemplo, presentar en un monitor, y de allí tratar de develar qué aspectos de los estímulos, por ejemplo, la longitud de las palabras, la complejidad de una oración, la complejidad de un texto, tenemos distintos tipos de respuestas, distintos tiempos de latencia, errores, etc. Por supuesto, también durante el proceso hay que evitar que ciertos aspectos interfieran, es decir, hay que controlar ciertas variables para evitar que distorsionen los resultados. En los estudios de la comprensión, entonces, se suelen distinguir dos grandes grupos de tareas. La primera de ellas, los métodos conductuales, que, como vamos a ver, están divididos también en métodos experimentales o experimentos que se aplican a posteriori y métodos cronométricos. Los métodos experimentales sirven para recoger las respuestas que dan los individuos después del procesamiento. Es decir, la idea es obtener datos del producto final de la comprensión del lenguaje. Estos tipos de actividades, estos tipos de tareas, son típicas de los estudios de comprensión de la oración y del texto. Algunos ejemplos, por ejemplo, pedir al individuo que dé cuenta de su recuerdo de la información que obtuvo a partir de una fuente verbal. Puede ser un recuerdo libre, por ejemplo, un resumen, o bien la respuesta a una serie de preguntas. También se puede intentar verificar la información procesada y distinguirla de la información inferida, ya lo vamos a ver cuando trabajemos comprensión de las oraciones y del texto, o bien presentarle al individuo en forma rápida los estímulos verbales para forzarlos a leer a una velocidad también acelerada y ver con qué grado de precisión después pueden reportar las palabras que estaban presentes en una determinada cadena. Normalmente, entonces, como decía, estos métodos a posteriori dan cuenta del producto, pero los métodos cronométricos, a diferencia de los anteriores, intentan dar cuenta qué pasa durante el procesamiento, es decir, tratan de forzar al sujeto a responder
rápidamente durante la lectura o la audición de un determinado estímulo verbal y lo que se intenta es recoger los indicadores de la actividad en el mismo momento en que ésta se está ejecutando. Y normalmente con estos métodos cronométricos se estudian todos los niveles de procesamiento, no solo la oración y el texto, sino también y muy principalmente el estudio del procesamiento léxico, el estudio del procesamiento de las palabras. Y aquí distinguimos dos tipos de técnicas. Las técnicas en curso u técnicas online, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que se considera que a mayor complejidad, mayor tiempo, y técnicas de tiempo de decisión. Es decir, se le pide a los sujetos que tomen determinadas decisiones frente al estímulo y a partir de los tiempos de respuesta de un grupo considerable de sujetos, es decir, algo estadísticamente significativo, se intenta inferir, bueno, ¿qué pasó con ese proceso? ¿Cuál fue el curso temporal de esos procesos? Para poner a prueba los modelos de procesamiento. Bien, entre las técnicas en curso o técnicas online, las más extendidas son las de registro de tiempos de lectura. ¿Sí? Así, por ejemplo, se le puede pedir a un sujeto que vaya autoadministrando su lectura, es decir, vaya leyendo y haciendo aparecer en una pantalla las palabras o las frases de una oración o de un texto tan rápidamente como puedan sin perjudicar su comprensión, porque se les avisa que luego tendrán que responder a diversas tareas. Y entonces se verifica en qué oraciones o en qué frases o en qué palabras se detienen durante más tiempo. Y esto dan, por supuesto que esos serían los tramos más complejos. También el seguimiento de los movimientos oculares, las fijaciones en determinados lugares y los saltos o movimientos sacádicos, así como también las regresiones a un punto anterior del texto, como para saber en qué regiones se detiene más la palabra o qué regiones obligan al lector a volver hacia atrás para procesar la información. Junto con esto también la identificación taquitoscópica, que se hace presentando palabras en tiempos muy cortos para registrar a partir de qué umbral ya los sujetos no pueden identificar ninguna palabra. Esto también tiene que ver con medir el tiempo en que se llevan a cabo las actividades de percepción y comprensión de los estímulos verbales. Las técnicas de tiempo de decisión, por su parte, son técnicas en las cuales se les pide al sujeto que tome una decisión. Por ejemplo, decisión léxica. Se presentan palabras y no palabras aleatoriamente, visualmente o auditivamente, y los individuos tienen que responder lo más rápido posible si se trata de una palabra o no. Aquí la variable dependiente es el tiempo de respuesta. Las variables independientes, todo aquello que uno puede manipular para ver en qué manera incide en el tiempo de respuesta. Por ejemplo, la longitud de las palabras, la frecuencia de uso, la vecindad con otras palabras relacionadas, el contexto, el tipo de referente de la palabra, si la palabra es o no polisémica o ambigua, etc. Otras tareas muy utilizadas son las de priming. Estas tareas consisten en facilitar o bien inhibir el desempeño de una tarea, haciendo aparecer en forma inmediatamente anterior o simultánea a el estímulo que se intenta comprobar, otro estímulo que puede funcionar como preparador o inhibidor. Por ejemplo, se le puede pedir a un individuo que reconozca palabras y no palabras y ver si la aparición de una palabra relacionada con la palabra que va a aparecer en la pantalla facilita su identificación. Por ejemplo, si va a aparecer la palabra doctor en pantalla, el sujeto oye la palabra enfermera y se verifica si esa vecindad semántica, esa relación semántica, facilita o no el reconocimiento de la palabra doctor.
Verificación de frases también se utiliza, por ejemplo, pedirle a alguien que diga si es verdadero o falso que la ballena es un mamífero o que la ballena es un pez. Y también se entiende que a mayor tiempo, mayor dificultad. Esto se utiliza mucho para dar cuenta de cómo está organizado el significado en la mente. El nombrado o denominación, ¿sí? Simplemente es una tarea de lectura en la que se le presenta a un individuo una palabra en la pantalla y la tiene que leer en voz alta. Lo que se mide aquí es el tiempo de latencia, cuánto tarda entre que aparece el estímulo y empieza su pronunciación. Categorización semántica o sintáctica, por ejemplo, decir la palabra sartén es femenina, verdadero o falso, o el perro es un cuadrúpedo, verdadero o falso. Verificar figuras, es decir, determinar lo más rápidamente posible la compatibilidad entre una oración y una escena que representa o no lo que se describe en esa oración. Juicios de aceptabilidad acelerados, similares a las de categorización, ¿sí? ¿Sí? O presentar, por ejemplo, una oración agramatical y que los sujetos tengan que responder lo más rápidamente posible si esa oración es o no aceptable. Puede haber también algunas tareas subsidiarias, por ejemplo, se le puede pedir a un individuo que además de procesar un estímulo lingüístico, detecte, por ejemplo, un clic durante el mensaje. Es decir, tiene que detectar ese estímulo crítico y decir dónde lo escuchó. Normalmente se supone que si esos clics están en lugares del estímulo lingüístico de mayor carga de procesamiento, va a ser más difícil reconocer ese estímulo, porque toda la atención está focalizada en comprender. Bueno, tareas de desenmascaramiento progresivo, por ejemplo, la presentación simultánea de un estímulo que está enmascarado, ¿sí? Y se hace aparecer en tiempos muy breves hasta que el tiempo es suficiente como para ser identificable para el sujeto. Y lo que se mide aquí es el tiempo de respuesta también y los errores que pueden cometer los individuos. El gating, que también es una variante de la identificación taquitoscópica, que consiste en presentar auditivamente, ¿sí? Palabras en fragmentos muy cortos, de 30 milisegundos, y cada vez más largo hasta que el individuo es capaz de reconocerla. Por ejemplo, el, L, elef, elefante, ¿sí? Y bueno, de todas esas apariciones, de todas esas presentaciones de palabras en fragmentos, bueno, ¿cuándo es posible para el individuo identificar de qué estímulo se trata? Muchas de estas tareas son tareas transmodales, es decir, que combinan la modalidad sensorial auditiva y visual, ¿sí? Puede que alguien esté verificando tiene una tarea de decisión léxica en pantalla, tiene que ver si lo que se le presenta en pantalla es o no una palabra, mientras oye otros estímulos lingüísticos que pueden inhibir o facilitar ese reconocimiento. Esa sería, por ejemplo, una tarea de priming transmodal. Y por último, como hemos también visto antes, los registros fisiológicos, ¿sí? Se registran cambios en los patrones de respuesta encefalográfica, por ejemplo, los potenciales evocados o las imágenes cerebrales. Es decir, en el caso de los potenciales evocados, la verificación de la actividad eléctrica, ¿sí? En el cerebro cuando el sujeto está desarrollando una tarea u otra. Los estímulos que se utilizan frecuentemente en este tipo de tareas son, por un lado, las palabras legales, es decir, palabras existentes. Palabras ilegales o no palabras, en realidad, que serían una secuencia imposible tanto desde el punto de vista ortográfico como fonológico. Palabras excepcionales que, bueno, no existen en una lengua de ortografía transparente como el español, pero sí, por ejemplo, en inglés, palabras que tienen una pronunciación que es inconsistente con respecto a su ortografía. Por ejemplo, pint, que frente a, por ejemplo, mint, tiene una pronunciación inconsistente. Luego, pseudopalabras, como por ejemplo mapo, es decir,
Esto no es una palabra, pero tanto ortográfica como fonológicamente podría ser una palabra. Y por último, pseudopalabras homófonas, es decir, palabras que ortográficamente no pueden ser de nuestra lengua, pero sí fonológicamente, ¿sí? En tanto se escribe igual, perdón, se pronuncia igual que una palabra existente, aunque no se escribe igual que una palabra existente. Bien, ustedes van a leer los capítulos 6 a 11 de Cuetos, González y de Vega para todos los temas que tienen que ver con comprensión y también producción del lenguaje, aunque todavía no lo vimos, pero para estos temas de procesamiento léxico con los que vamos a comenzar, tienen que leer los capítulos 6, 7 y 11. Vamos a dar oportunamente las indicaciones más en detalle.